¿Cómo les va? Hoy vamos a empezar a ver cómo utilizar los instrumentos de medición que nos provee la electrónica. Estos instrumentos de medición me permiten saber las magnitudes eléctricas de un circuito, como pueden ser resistencia, corriente y tensión. Para arrancar esta parte vamos a utilizar el simulador Tinkercad para hacer la simulación justamente de la utilización de los instrumentos de medición. Vamos a arrancar con dos circuitos tradicionales, que son el circuito serie y el circuito paralelo, y vamos a simular ambos con la utilización de los instrumentos de medición. Para medir las magnitudes de tensión y de corriente, se necesita que el circuito esté cerrado con una batería o una pila puesta. En la realidad, el instrumento que se utiliza para medir las magnitudes eléctricas se llama tester o multímetro. En el simulador tenemos también un tester y multímetro que viene con una escala fija, es autorrango, va a cambiar automáticamente la escala de la magnitud que se está midiendo en base a los valores de lectura que va recibiendo. Tenemos este circuito de acá, que es un circuito serie formado por la resistencia 1 y la resistencia 2, que por ahora no tienen ningún valor asignado, y una batería. ¿Cómo sé que es un circuito serie? Porque la corriente que recorre todas las partes del circuito es la misma, no cambia ni se divide a lo largo y a lo ancho del mismo. Recuerden que la corriente sale por uno de los poros de la batería, atraviesa todas las partes del circuito y vuelve al polo contrario de la batería. ¿Sí? Esta corriente pasa por cada uno de los elementos sin separarse o convertirse en dos o más ramas, y vuelve a meterse en el polo negativo de la batería. Sale por el positivo, retorna por el negativo. Sale X cantidad de corriente y del polo positivo ingresa X cantidad, la misma cantidad de corriente por el polo negativo. Obviamente que esta corriente, al circular por los distintos dispositivos electrónicos, en cada uno de ellos va generando diferentes tensiones. Vamos a hacer algunas aclaraciones. En un circuito serie, la corriente I es igual en todos los componentes. ¿Sí? Pero la caída de tensión en cada uno de los componentes es distinta. Entonces la caída de tensión en la resistencia 1 va a ser distinta a la caída de la resistencia 2. Pero a su vez, la tensión total del circuito, que la vamos a anotar como VT, es igual a la caída de tensión que hay en la resistencia 1 más la caída de tensión en la resistencia 2. Acá en la parte derecha del gráfico de nuestra pizarra, lo que yo tengo es dos tipos de instrumentos. ¿Sí? Vamos a borrar estos que están duplicados, que acá no los necesitamos. El amperímetro, que está destinado a medir corriente, o el voltímetro, que está destinado a medir tensiones, tanto de corriente continua como de corriente alterna, y el amperímetro también, tanto corriente continua como corriente alterna.
Estos sí se llaman amperímetros para medir corriente, voltímetros para medir tensión. Son dispositivos que vienen integrados dentro de un solo aparato que se llama multímetro o tester. Lo que pasa es que si yo elijo escalas para medir corriente, se transforma en un amperímetro, que lo que mide es la magnitud eléctrica, y la magnitud eléctrica en sí, cuando hablo de electricidad, es el amper, se va a llamar amperímetro, y cuando yo seleccione la escala para medir tensiones, se va a llamar voltímetro, porque la magnitud que está midiendo son los volts. ¿Sí? Bien. Aclarado eso, vamos a ver una cosa. Tanto en la vida real como en el simulador, el multímetro hay que programarlo para que uno lo pueda medir la magnitud eléctrica que necesita medir. Para eso, el multímetro real, ya lo vamos a ver en el aula, tiene su forma de ser configurado, y este de acá, del simulador, tiene 3 botones posibles que yo paso a medida que voy haciendo clic arriba de una de las variables, cambia automáticamente a medir esa variable. Por ejemplo, si yo quiero medir el amperímetro, tengo que tocar en la letra A que aparece en el multímetro y va a pasar a medir corriente. Y si quiero medir tensión, hay que tocar la B corta y va a medir tensión. ¿Cómo sé qué magnitud está midiendo? Porque cuando hice la selección me pone la unidad en la que está midiendo. En este caso me está mostrando una A, estoy midiendo corriente, amperes, y acá me está marcando una B corta, quiere decir que está midiendo volts. Una cuestión más, son instrumentos que tanto para medir corriente como para medir tensión, indistintamente si es corriente continua o alterna, tienen polaridad. Fíjense que tiene un conector negro para indicar el negativo o la tierra, y tiene un color rojo para indicar el vivo, ¿sí? Acá tengo negativo y acá tengo positivo, ¿sí? Yo voy a tener que respetar las polaridades en el circuito. Veamos el circuito que tenemos acá para ver cómo detectamos las polaridades, ¿sí? Este circuito lo vamos a llevar, esto recuerden que siempre estamos hablando de un esquema eléctrico, ¿sí? Que difiere mucho de la realidad y de lo que es un simulador. Entonces recordemos que va a tener se va a ver diferente cuando lo armemos en el simulador o si lo armáramos en la realidad con plaquetas y demás. Bien, ¿cómo hago para saber? La batería, cuando se trata de baterías o de pilas, que es esto que tengo acá, vamos a marcarlo con rojo, ¿sí? Esto que tengo acá es el símbolo de la batería o de la pila. ¿Cómo reconozco el negativo? El negativo es el terminal más corto, es decir, este de acá. Y el más largo, es el positivo. Bien, ¿cómo sé las polaridades yo en cada una de las partes del circuito? Bien, miremos la resistencia 1. El positivo, si bien la resistencia no tiene polaridad, lo que le fija una polaridad a la resistencia es cómo está conectada respecto de ella la batería o la pila. Entonces, ¿cómo me queda la polaridad de la tensión y de la corriente en esta resistencia? Bueno, ¿dónde está el positivo de la batería? ¿Cómo le llega la resistencia? Por este lado de acá, fíjense que este es el positivo y está conectado a esta pata de la resistencia. Entonces el positivo llega por acá y el negativo, más allá de esa resistencia R2, llega por el lado de la derecha. Entonces me va a quedar, para esta resistencia 1, me va a quedar de ese lado. Ahora miremos la resistencia número 2. La resistencia número 2, ¿de qué lado tengo el positivo de la batería en mi circuito? El lado izquierdo. Entonces, para mi resistencia, la caída de tensión o la corriente que circula, el lado positivo es del lado izquierdo. Y por el lado de la derecha me llega el negativo de la batería. ¿Sí? Entonces, así yo puedo distinguir cómo es el tema del sentido de la tensión, el signo de la tensión y el signo de la corriente.
Que la corriente y la tensión tengan sentidos no quiere decir que la resistencia tenga alguna manera de conectarse, porque la resistencia como elemento en sí, fuera del circuito, no tiene polaridad. La recibe a través de la batería. Bien, eso en cuanto a los circuitos de detección del sentido de la corriente y la tensión para poder utilizar estos dos instrumentos de medición. Ahora bien, yo les dije, vamos a recordar una cosa: la corriente es la misma en cada uno de los circuitos, en cada uno de los componentes en un circuito serie. Lo que son distintas son las tensiones. Por lo tanto, voy a tener una batería, ejemplo, 9 volt, y una caída menor a 9 volt acá, y una caída menor a 9 volt en esta resistencia de acá, y cuya suma va a ser 9 volt. Porque la caída de tensión en cada uno de los componentes de un circuito serie no puede superar la batería con la que estoy alimentando el circuito, y mucho menos cada una de las caídas de tensiones en cada uno de los componentes va a ser igual a la batería, sino que va a ser siempre inferior. Bien, aclarado esto nuevamente, vamos a ver cómo, si yo quiero medir tensión en un circuito, cómo tengo que proceder. Bien, dijimos que en un circuito serie tenemos las caídas de tensión distintas. Por lo tanto, no va a ser así en la realidad, pero yo en el simulador, como tengo varios multímetros, me puedo dar el lujo de tener conectados los multímetros en los lugares que yo necesito. Si yo quisiera saber cómo tengo que medir la caída de tensión en la batería, tengo que, dijimos, identificar los polos. La batería tiene el positivo de este lado, el negativo de este. Bien, si yo quiero medir la tensión en la batería, lo que voy a tener que hacer es ubicar el terminal rojo en el extremo positivo de la batería. Lo tengo que apoyar, ¿sí? Vamos a cambiar un poco el color, y el negativo de la batería del tester tengo que meterlo en el polo negativo con su punta de la batería. En estas condiciones yo podría saber qué tensión me está entregando la batería. Lo mismo tengo que hacer para las resistencias. En el caso anterior, nosotros dijimos que esta resistencia tiene su positivo en el izquierdo y el negativo del lado derecho. Bien, yo lo que tengo que hacer para medir la tensión que cae exclusivamente en la batería, tengo que poner el negativo del tester en el lado negativo de la tensión y el positivo del tester en el lado positivo de la resistencia. Cuando yo hago esto y cierro el circuito, se empieza a medir la tensión. ¿Cómo me voy a dar cuenta? Porque acá de 0 va a pasar a un número que es distinto de 0. ¿Y si me equivoqué al conectar el tester, pasa algo? No. En el caso de la tensión, si yo me equivoqué en cómo puse las puntas, no hay ningún problema. Lo único que va a aparecer acá delante del número es un menos. Si me aparece un menos, sé que lo que tengo que hacer es dar vuelta a las puntas del multímetro, o sea, estos cables de acá. Considerando eso, no hay ningún tema. No hay ningún problema, ni se va a quemar nada, ni va a marcar cualquier cosa. Bien, para conectar el segundo tester en la resistencia número 2, lo que tengo que hacer es el negativo lo tengo que mandar al negativo. Tengo que mandar acá al negativo de la resistencia, que está de este lado, del lado derecho. Nosotros dijimos que estaba de este lado el negativo en la resistencia 2 y el positivo en la resistencia del lado izquierdo de la resistencia. Entonces lo terminamos de conectar de esta manera.
Bien, presten también atención que yo, para medir la tensión en cualquier parte del circuito, no tuve que desconectar ninguna parte del circuito. Para medir tensiones es poner el instrumento en configuración paralelo con el elemento a medir la tensión, como están viendo acá en el gráfico. No desconecto nada, apoyo las puntas, cable rojo y cable negro, las puntas del tester. Acá son cables en el simulador. Bien, recuerden que acá abajo, en el que está midiendo la batería, si la batería es de 9 volt, acá va a estar marcando 9 volt. Y cada una de las tensiones en cada uno de estos testers va a ser distinta si las resistencias son distintas. Bien, esto para medir tensión. Este es el procedimiento tanto en el simulador como en la realidad para medir la tensión de un circuito. Obviamente que si yo estoy hablando de medir con la realidad, vamos a ver que para utilizar estos instrumentos de medición tenemos que tener algunas normas de seguridad muy presentes. En el simulador no hay problema. Vamos a mirar ahora cómo vamos a medir la corriente en un circuito de resistencias en serie. Para eso tenemos que utilizar el multímetro en su configuración de amperímetro. ¿Sí? Vamos a eliminar los testers que no voy a utilizar porque va a ser la práctica de corriente. Bien, si yo quisiera medir la corriente que pasa en cualquiera de las resistencias o la que entregan la batería en un circuito serie, es la misma. Por lo tanto, con un solo amperímetro en un circuito serie yo puedo medir la corriente total de un circuito o la corriente que recorre cada uno de los componentes del circuito, porque es la misma, no sufre separación alguna. Entonces, acá, a diferencia del voltímetro, para medir corrientes con el amperímetro, lo que tengo que hacer es producir la apertura del circuito. Yo acá sí no puedo medir, como está el circuito cerrado y funcionando en este momento, la corriente. Lo que voy a tener que hacer es producir un corte, de alguna manera, en el circuito para poder producir la medición. Es decir que yo este circuito lo tengo que abrir en algún lado. Al ser un circuito serie, no importa por donde yo produzca la apertura del circuito, porque la corriente va a ser la misma. Yo lo que tengo que hacer, por ejemplo, en este circuito de acá, estas rayas negras que están acá representan la conexión de cables, ¿sí? Esto es un cable. Entonces, supongamos que quiero medir la corriente total del circuito. Lo que tengo que hacer es cortar este cable que está acá a la izquierda, si se quiere, pelarlo y intercalar el amperímetro. Para poder seguir explicando esto, recordemos nuevamente que este es el polo positivo de la batería y este es el polo negativo. Si la corriente circula en este sentido, ¿sí?, y yo hago el corte acá, el positivo del tester lo tengo que conectar del lado positivo de la batería. Recuerden que este cable de acá no existe, está cortado. Y el negativo del tester lo tengo que conectar en el otro extremo del cable que quedó, ¿sí? Y ahí se va a producir la medición en corriente. Y acá este 0 va a cambiar a un número distinto. La corriente, ¿cuál va a ser el máximo de corriente? Bueno, el máximo de corriente va a estar limitado por el valor de la batería y el valor que tengan las resistencias. Así que bueno, esta es la parte teórica de cómo medir tensión y corrientes en un circuito serie. Ahora lo que nos resta hacer es la simulación, que va a ser el próximo video. Así que nos vemos en el simulador.